Mateo 5, del 1 al 6. Pero vamos a leer del 1 hasta el 6. Así dice el Señor: y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que están tristes, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del primer viaje misionero del Señor Jesús por Galilea. Nuestro Señor Jesús hizo 3 viajes por Galilea, 3 ministerios galileos, y estamos al final de su primer viaje misionero. A estas alturas, Él ya ha escogido a sus 12 apóstoles y se ha hecho muy famoso por la gran cantidad de milagros que hizo en este viaje misionero. Y por esa fama lo sigue una grandísima multitud. Y a esa multitud Él les ha hecho constantemente su invitación a entrar a su reino, que la vemos en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no podemos sacar del contexto la disputa del Señor Jesús con los fariseos. Aquí también vemos Génesis 3:15. Tenemos al mismísimo hijo de la mujer en plena disputa, en plena enemistad con los hijos de la serpiente, los fariseos. Jesús les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en nuestro texto, que trata sobre la justicia de Dios, tenemos que decir que en ese punto los fariseos habían creado una justicia falsa. Vean conmigo Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que aquí en este punto, cuando el Señor habla de hambre y sed de justicia, Él tiene que aclarar cuál es la justicia verdadera. Y eso es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Él está atacando a los fariseos, destruyendo la justicia falsa de los fariseos y mostrando cuál es la verdadera justicia de la cual sus discípulos deben tener hambre y sed. Así que en nuestro texto, son bienaventurados los que tienen un gran anhelo o hambre y sed, en palabras metafóricas, un gran anhelo o hambre y sed, en palabras metafóricas, de buscar la verdadera justicia, no la justicia de los fariseos. El tema de nuestro pasaje entonces es la búsqueda, la felicidad y la promesa de los que están hambrientos y sedientos de la verdadera justicia. La búsqueda, la felicidad y la promesa de los que están hambrientos y sedientos de la verdadera justicia. Ellos, los que están hambrientos y sedientos de la verdadera justicia, son los que verdaderamente han entrado al reino de Dios. Y de eso trata la primera parte del Sermón del Monte, de las características de los que han entrado verdaderamente al reino de Dios, llamadas las bienaventuranzas. ¿Cuál es el título que le hemos colocado al mensaje? El Rey Jesús. Ustedes saben que en el Evangelio de Mateo se propone en todo momento mostrar a Jesús como Rey. El título es El Rey Jesús y los hambrientos y sedientos de justicia. El Rey Jesús y los hambrientos y sedientos de justicia. Y en nuestro pequeño pasaje vemos 3 cosas. Primero, la búsqueda de los hambrientos y sedientos de justicia.
Segundo, la felicidad de los hambrientos y sedientos de justicia. Y tercero, la promesa para los hambrientos y sedientos de justicia. Tres cosas: la búsqueda, la felicidad y la promesa para los hambrientos y sedientos de justicia. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I después de Cristo, pero esta enseñanza es una enseñanza general, universal, para la iglesia de todos los siglos de la historia. Todos los siglos, todas las iglesias tenemos que aprender a ser hambrientos y sedientos de justicia. Vamos a comenzar viendo la primera parte, el primer punto: la búsqueda de los hambrientos y sedientos de justicia. Y en realidad esta es la parte más importante del mensaje, que entendamos realmente qué es estar hambrientos y sedientos de justicia, por qué debemos estar hambrientos y sedientos de justicia y cómo es que vamos a vivir hambrientos y sedientos de justicia para llegar a comprobar si nosotros somos uno de estos que están hambrientos y sedientos de justicia. Así que en esta primera parte vamos a ver el qué, el cómo y el por qué. El qué, el cómo y el por qué. Lo primero, el qué. ¿A qué se refiere la palabra justicia? ¿A qué se refiere la palabra justicia en este pasaje? No significa que es un deseo muy grande de que todo delincuente sea castigado adecuadamente. No se refiere a esa clase de justicia. Es algo entre Dios y la persona que tiene esa hambre y esa sed. Y esta justicia se refiere al conocimiento o el discernimiento correcto del bien y el mal. La justicia se refiere al discernimiento correcto del bien y el mal, el que es según Dios. Esta justicia es un entender por el poder del Espíritu Santo realmente según Dios qué es bueno y qué es malo. Y ese entender nos lleva a tener la capacidad de alejarnos de lo malo y hacer solamente lo bueno. Así que esta hambre y esta sed consiste en entender y tener capacidad para alejarnos de lo malo y acercarnos a lo bueno. Esta justicia tiene que ver principalmente con la obediencia. Esta justicia es obedecer a Dios en el discernimiento del bien y el mal, obedecer a Dios en alejarme de todo mal, obedecer a Dios en hacer solo el bien. Es entendimiento y obediencia. Es entendimiento y obediencia. Tengo hambre y sed de entender y tengo hambre y sed de obedecer en el terreno del bien y el mal. Es a ese tipo de justicia que se refiere. La justicia de la cual hablamos aquí es la forma como se debe vivir en el reino de Dios. La justicia es la forma como se debe vivir en el reino de Dios. Es el comportamiento que el rey exige de sus súbditos. Ahora, la justicia desarrollada por los fariseos era una deformación de la ley de Moisés. Ellos habían tomado la ley de Moisés y la habían convertido en algo muy superficial, con mandamientos de hombres que terminaban prohibiendo lo bueno, como sanar a un enfermo en día de reposo, y aprobando lo malo, como evitar que los hombres honraran a Dios dando ayudas a sus padres, supuestamente porque iban a consagrar ese dinero a Dios. Los fariseos en realidad nunca tenían la intención de obedecer a Dios. Ellos realmente eran unos hipócritas, unos actores de la religión. En cambio, en la justicia verdadera de la cual habla aquí el Señor, se va a lo profundo del corazón buscando luz para entender y capacidad para obedecer. En Juan 7:17 el Señor dice: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta justicia es eso, es querer
y hacer la voluntad de Dios según el discernimiento del bien y el mal que viene de Dios. Recuerden que con la caída todos los hombres deciden ellos mismos qué es bueno y qué es malo. Aquí ya no decidimos nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, es Dios quien nos ilumina para saber qué es bueno y qué es malo. Ahora veamos el por qué. ¿Por qué los que han entrado al reino de Dios tienen hambre y sed de justicia? ¿Por qué? Porque Dios aborrece el mal y ama el bien. Dios es simétrico y ellos por pura gracia han recuperado la imagen de Dios, aunque está en semilla. Ellos aún son pobres en espíritu, pero con la semilla que tienen de la imagen de Dios, ellos ahora aborrecen el mal que Dios aborrece y aman el bien que Dios ama. Y ellos en su corazón quieren ser como Cristo, quieren ser iguales a Cristo, porque Cristo es la imagen humana de Dios. Además, como han sido renacidos, ellos temen al castigo que Dios le dará a todo mal. Temen al infierno y también anhelan las recompensas que Dios dará a los que hacen el bien. Anhelan un cielo nuevo y una tierra nueva en los que mora la justicia, en los que no habrá ningún mal. Entonces, ya vimos el qué, a qué se refiere, ya vimos el por qué, ahora vemos el cómo. ¿Cómo buscan la justicia? Este tipo de justicia, estos que están hambrientos y sedientos de ella. Y aquí quiero mencionar primero cómo buscaban la justicia los creyentes del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace que un creyente entienda qué es bueno y qué es malo? La ley de Moisés. La ley de Moisés te dice que es bueno y que es malo. Así que los creyentes del Antiguo Testamento tenían la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento para conocer qué es bueno y qué es malo. Eso en cuanto al conocer. Y en cuanto al obedecer, los creyentes del Antiguo Testamento tenían el Espíritu Santo. Es un error de unos amados hermanos llamados dispensacionalistas el decir que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo permanentemente morando en ellos. Eso es un error de nuestros amados hermanos dispensacionalistas. Podemos decir claramente que Abraham tenía el Espíritu Santo morando en él todo el tiempo, y Abraham era obediente porque Dios le daba por el Espíritu la capacidad de obedecer. Así que la luz para saber qué es bueno y qué es malo, los creyentes del Antiguo Testamento la tomaban de la ley, de Moisés, de todo el Antiguo Testamento a medida que se fue escribiendo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros no solamente tenemos la ley de Moisés y tenemos todo el Antiguo Testamento, sino que tenemos mucho más. Tenemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la verdadera y más alta justicia de Dios. El que tiene hambre y sed de justicia procura conocer muy bien el Sermón del Monte. Es de la más alta justicia que si me hieren en la mejilla derecha yo vuelva a la otra mejilla. Es de la más alta justicia amar a mi enemigo. Esa es la justicia de Dios. Pero no solamente tengo en el Nuevo Testamento para entender qué es el bien y el mal, el Sermón del Monte, sino que tengo los dichos del Señor Jesús, que yo llamo los proverbios del crucificado. Es de la más alta justicia obedecer cuando el Señor dice: el que intente salvar su vida la perderá. Es de la más alta justicia obedecer cuando dice el Señor que si alguno no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Esa es la justicia que Jesús espera de usted. Es de la justicia de Dios cuando el Señor dice: si alguno no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Esa es la justicia que Dios espera de usted y que usted debe anhelar. Cuando el Señor nos dice: no
teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teman al que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es una demanda de justicia y nosotros la tenemos. Los del Antiguo Testamento no la tenían. Cuando el Señor nos dice en sus dichos, los proverbios del crucificado, que debemos perdonar 70 veces 7, esa es la justicia de Dios para ti y para mí. Entonces nosotros obtenemos el entendimiento de la justicia por la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, el Sermón del Monte, los proverbios del crucificado y toda la Escritura. Y el poder para obedecer lo recibimos del Espíritu Santo, igual que los creyentes del Antiguo Pacto. Pero obedecemos en una tremenda lucha. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿Cómo buscan la justicia? La buscan en la ley de Moisés, la buscan en todo el Antiguo Testamento, la buscan en el Sermón del Monte, la buscan en los proverbios del crucificado, la buscan en todo el Nuevo Testamento, pero la buscan para trenzarse en una lucha a muerte. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu, no por vuestra fuerza, sino por el Espíritu, la fuerza que el Espíritu da, hacéis morir, una lucha a muerte, violencia, morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo obtenemos esta justicia? En una lucha a muerte con nuestro pecado, en una lucha a muerte violenta con nuestra mundanalidad, en una lucha con el deseo de ser feliz en esta vida y el protagonismo de nuestro yo en todo lo que hago, en una lucha a muerte con mi orgullo, una lucha a muerte con mi miedo, una lucha a muerte con el desamor que todavía hay en mí y que me lleva a tratar mal a otros seres humanos. ¿Cómo buscan la justicia los que están hambrientos y sedientos de ella? La buscan en toda la Escritura, en la ley de Moisés, en el Sermón del Monte, en los proverbios del crucificado. La buscan para obedecerla y la obedecen gracias al poder del Espíritu Santo que los hace trenzarse en una lucha a muerte. Esto de buscar la justicia es algo agónico, doloroso, es sacarse un ojo, es cortarse una mano. Esta justicia se aprende en medio de una batalla en la cual hay un grandísimo dolor, hay un gran dolor, hay una gran agonía. Este camino es un camino muy duro, pero es el único camino que conduce a la vida eterna. Así es como ellos buscan la justicia, estos que están hambrientos y sedientos de ella. Pero hay que decir algo más, ellos no buscan la justicia para alcanzar la salvación, como enseña el catolicismo romano. No, estos hambrientos y sedientos de justicia buscan la justicia porque ya tienen la salvación, no para alcanzarla, sino ya la tienen, ya han sido justificados, es decir, declarados justos ante el tribunal de Dios, ya han sido santificados, es decir, su corazón ya recibió una santificación inicial, una limpieza inicial. Precisamente lo que quieren al buscar más justicia es perfeccionar su santificación inicial. Esto es a lo que se refiere hambre y sed de justicia. Los buscadores de esta justicia son los que procuran santificarse en medio de esta lucha
contra el pecado, la mundanalidad, contra el orgullo, contra el miedo, contra el desamor, y utilizan las palabras de Cristo. Por eso el apóstol dice: la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. El sermón del monte, los proverbios del crucificado estén siempre en tu corazón, y el Espíritu Santo ilumina el bien y el mal a partir de ellos y te da la fuerza para hacer lo bueno y alejarte de lo malo. Esto es lo más importante del pasaje. Ahora, mucho más brevemente, después de haber visto el qué, el por qué y el cómo, veamos la felicidad de los hambrientos y sedientos de justicia. La palabra felicidad está todo el tiempo en las bienaventuranzas, precisamente en la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados significa felices. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que estos buscadores de su justicia ya son felices. Ya son felices. ¿Y por qué ellos ya son felices? Por lo que Cristo ya hizo por ellos. Noten con mucha atención, estos hombres y estas mujeres, escuchen bien, no son buscadores de felicidad. Así como no son buscadores de la salvación porque ya la tienen, tampoco son buscadores de felicidad porque ya la tienen. Ellos no son buscadores de felicidad, ellos son buscadores de justicia. Ellos son buscadores de justicia, no de felicidad, como los demás seres humanos. Todos los seres humanos no creyentes son buscadores de felicidad. Los seres humanos creyentes somos buscadores de justicia. Y cuando encontramos la justicia, nos paramos lejos del mal y hacemos solamente el bien, nuestra felicidad aumenta. Cuando nos alejamos del mal y hacemos solo lo bueno, nuestra felicidad aumenta. Uno de los dichos del crucificado es este: más bienaventurado es dar que recibir. Noten que ahí está de nuevo involucrada la palabra felicidad, en la palabra bienaventurados. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Pero los fariseos eran avaros. Así que el avaro, al no dar, aumenta su infelicidad. Pero el que busca la justicia y da con amor para la gloria de Dios, cuando da, aumenta su felicidad. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 8. 2 Corintios, capítulo 9, versículos del 5 al 8. Noten ustedes: por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como mezquindad. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y miren esto: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Allí hay unos creyentes que incluso algunos de ellos son muy pobres, y al dar con amor y generosidad para la gloria de Dios, Dios les multiplica toda clase de gracia y toda clase de bendición, y les hace mucho más felices en el dar. Tenemos que considerar, hermanos, que en la Biblia hacer justicia no es solamente abstenerse de hacer el mal. Hacer justicia es también procurar hacer lo bueno. Hacer lo bueno, como ayudar a un necesitado, es hacer justicia. De manera que para nosotros los cristianos, alguna persona necesitada que tuviera alguna necesidad verdadera y está delante de nosotros, podría pedirnos ayuda, no diciéndonos ayúdeme, sino diciéndonos haga justicia.
Hacer justicia es también hacer el bien. Por eso los cristianos entonces procuramos en todo hacer justicia, sea abstenernos de lo malo, tanto como hacer lo bueno. Esto es con respecto a la felicidad de estos hombres. Ahora veamos la promesa para los que buscan con hambre y sed esta justicia. Y el texto, volviendo a Mateo capítulo 5, 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa última frasecita es la que nos interesa cuando hablamos de la promesa. ¿Cuál es la promesa para estos hombres y mujeres que están hambrientos y sedientos de justicia? La promesa es: serán saciados. Ahora, ¿en qué forma serán saciados? Serán saciados cuando ellos oran. Hermanos, obedecer la justicia de Jesucristo, especialmente todas las demandas del Sermón del Monte, es una tarea imposible sin la oración. Mateo capítulo 7, 7, que está al final del Sermón del Monte, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que estos hombres que tienen hambre y sed de justicia comienzan orando. ¿Y qué es lo que oran? Ellos están pidiendo conocer mejor la justicia y tener fuerzas para obedecerla. Serán saciados significa que esa oración les será respondida. A continuación van a sus Biblias. Están estudiando sus Biblias con la intención de conocer mejor la justicia y poder obedecerla. Esa intención les será concedida. O sea, serán saciados. Pero luego se paran del estudio bíblico a obedecer. Ellos tienen la intención de obedecer. El deseo que tienen de obedecer les será concedido. Y algo más importante, que su obediencia irá de menos a más. Estas personas comienzan obedeciendo pequeños mandamientos, pequeñas tareas, y Dios va aumentando de gloria en gloria, de gloria en gloria, cada vez más su capacidad de obediencia. De tal suerte que ellos se encuentran al final de sus vidas orando así: Señor, dame tener obras postreras mayores que las primeras. Y en ese orden de ideas, oración respondida aquí, oración respondida allá y allá y allá, dice el texto: será saciado. Eso significa que esta persona experimenta una total realización en su existencia en este mundo. Esta persona experimenta una felicidad verdadera, pero con esta saciedad, con esta satisfacción, con esta plenitud, con esta saciedad o felicidad verdadera, hay un problema, y es que una vez el creyente es saciado, al poco tiempo vuelve a estar hambriento. Algunos hablan de la sed del alma satisfecha. ¿Y por qué esta saciedad dura tan poco? Porque los que tenemos hambre y sed de justicia, no tenemos hambre y sed de un pedazo de la justicia, tenemos hambre y sed de toda la justicia. Y por eso es que nunca estamos saciados. Y esta justicia, la cual anhelamos toda, se convierte en la prioridad única de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 33, el mismo Sermón del Monte dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Este hombre o esta mujer está seguro que por buscar esta justicia, el Señor le va a conceder la comida, el vestido y el techo. Tiene las necesidades de este mundo aseguradas y solo se dedica a alcanzar toda la justicia como la única prioridad en su vida. Y eso es lo que significa estar saciado. Es estar saciado, pero siempre hambriento. Saciado, pero siempre hambriento. Esa es la forma de vivir de los hijos del reino de Dios. Muy brevemente, unas palabras de aplicación para terminar.
El hambre y la sed de justicia se pueden perder, así como se puede perder la pobreza espiritual, la mansedumbre, se puede perder también el hambre y la sed de justicia. Se pueden perder porque los cristianos podemos caer en un decaimiento espiritual, quedarnos dormidos. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Había 10 vírgenes necias y 10 vírgenes sabias. Las sabias no quedaron despiertas, las sabias también se durmieron. O sea que los verdaderos creyentes podemos perder el hambre y la sed de la justicia. ¿Cómo? Por pecado no confesado, por el mal manejo de las aflicciones de esta vida, por la negligencia en los medios de gracia. El hambre y la sed de justicia se pueden perder, pero se pueden recuperar. Cuando se recuperan hay un avivamiento. Si nos arrepentimos y buscamos una nueva llenura del Espíritu, el hambre y la sed de justicia se puede recuperar y se puede mantener y se puede aumentar y se puede vivir en hambre y sed de justicia hasta el último día de la vida. Se puede ser fiel al Señor viviendo en hambre y sed de justicia hasta el último día de la vida. Que el Señor nos conceda eso. Inclinemos nuestro rostro. Señor, aquí está pues tu palabra, está delante de nosotros esta característica de todos los que somos hijos de tu reino. Te rogamos que nos concedas luz para entender el sermón del monte, los proverbios del crucificado y toda la escritura en cuanto al discernimiento del bien y el mal. Te pedimos que nos mantengas en la llenura del Espíritu Santo y con ella el poder para luchar contra el pecado, el mundo, el orgullo, el miedo, el desamor y ser creyentes que todo el tiempo procuran mantenerse en hambre y sed de justicia. No permitas que nuestra hambre y sed de justicia se apague y manténnos en hambre y sed de justicia hasta el último día de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.